Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de ecografía pulmonar. Como ustedes me expresaban ahorita, pues quieren como tener un poquito más de conocimiento de lo que representa la ecografía pulmonar. Y como yo le decía a la persona que estuvo antes, pues uno muchas veces tiene como muchas expectativas o de pronto tiene como conceptos diferentes de qué podría representar la ecografía pulmonar, pero lo que yo le decía, ustedes tienen el ecógrafo ahí, usualmente están haciendo bloqueos y en algunos momentos puede ser una herramienta de diagnóstico que les puede ayudar bastante para identificar algunas cosas que en algún momento pueden tener implicación desde el punto de vista anestésico, tanto en la técnica como en el desarrollo de lo que puede ocurrir durante la cirugía. Entonces yo les pongo acá un caso en donde tenemos un paciente joven politraumatizado que llega desaturado y tiene un hematoma subdural y está anisocórico y el neurocirujano nos dice que hay que operarlo urgente. Entonces resulta que al pobre muchacho no le tomaron la radiografía de tórax por el afán de subirlo y no tenemos disponibilidad de una radiografía, lo auscultaron y hay disminución de ruidos respiratorios en el emitor derecho. Y pues hay que ponerle un catéter central. Entonces, primero que todo, ¿ustedes en qué pensarían aquí? O sea, un paciente con un politraumatismo desaturado y con disminución de ruidos respiratorios en un hemitórax. Bueno, ¿y por qué no puede ser un hemotórax? ¿Y por qué no puede ser una intubación selectiva? ¿Y por qué no puede ser una contusión pulmonar? Entonces, ¿cómo hacen el diagnóstico de eso? No tienen una radiografía. La auscultación no es muy inespecífica y lo único que nos va a mostrar es disminución de los ruidos respiratorios. Entonces, para cosas como esta es que nos va a ayudar a nosotros la ecografía. No solamente esto, sino que si nosotros estamos recibiendo en algún momento un paciente que va para cirugía y llega con una oxigenación baja y nosotros tenemos que tomar conducta rápido, por ejemplo, un paciente de urgencias que nos llegue saturando poquito, yo tengo que saber qué puede estar pasando y pues con un barrido ecográfico rápido yo puedo hacer identificación de muchas cosas que me puede dar luz en cómo lo voy a manejar. Entonces los objetivos de esta presentación es pues repasar algo de principios generales de ecografía, mirar lo de la anatomía normal, protocolos de escaneo, mirar cuáles son los hallazgos normales y anormales, mirar cuál puede ser el diagnóstico diferencial, las aplicaciones clínicas y las limitaciones que va a tener, porque pues como todo tiene limitaciones. Entonces, principios generales, esto ya es muy pues de todo lo que siempre hemos visto como ecografía, pero pues ya aplicado al pulmón, cuando uno revisa los textos viejos y casi siempre antes le decían a uno de no, el pulmón no se puede estudiar con ecografía porque como está lleno de aire y el aire es tan mal transmisor del sonido, entonces no se puede. Entonces eso se quedó así hasta que ya empezaron a hacer los estudios y miraron que definitivamente sí se podía sacar algo de información. También, hola Joan, si quiere hágase para acá, porque es que yo aquí le estoy tapando. Entonces, lo primero es que el pulmón aireado no tiene impedancia para el sonido, entonces lo que los haces de ultrasonido no se me van a devolver, entonces yo no voy a ver nada. Entonces, cuando el pulmón está normal, probablemente yo no voy a ver nada. Entonces, solamente voy a ver la línea pleural. Y la línea pleural, lo que se me va a manifestar ahí es la transición entre el tejido que hay desde donde está el transductor hasta la línea pleural, que eso sí tiene tejido, tiene músculo y pues tiene contenido de agua, y después de la línea pleural no hay nada. Entonces yo lo que voy a ver es la línea pleural, que es, digámoslo así, una línea que se va a ver hiperecoica y inicialmente eso es lo que, solamente lo que voy a ver nomás. Pero cuando ya empiezo a mezclar el aire con el agua, entonces yo empiezo a generar artefactos. Entonces cuando yo veo cosas después de la línea pleural es porque hay una mezcla entre aire y agua, o aire y líquido. ¿Qué líquido? Eso es lo que también tenemos que empezar a mirar. Otra cosa importante que a uno a veces se le olvida es que el aire y el líquido tienen diferencias gravitacionales. Entonces, si yo voy a buscar aire, ¿dónde lo busco? Arriba. Si voy a buscar líquido, lo tengo que ir a buscar atrás o abajo. Entonces, eso es importante porque pues cuando yo vaya a hacer el escaneo, yo tengo que tener en la cabeza algo para saber dónde voy a ir a buscarlo. Si yo me voy a ir a buscar un derrame, pues no lo voy a buscar acá adelante. Y si me voy a ir a buscar un neumo, no me voy a ir a buscarlo acá atrás. Entonces, yo tengo que tener claro dónde voy a ir a buscar dependiendo de la diferencia gravitacional de lo que yo esté buscando. Y otra cosa importante es que es operador dependiente. Entonces es importante que uno aprenda
y que haga exámenes repetidos para poder tener una adecuada técnica. Usualmente lo que uno va a hacer son exámenes en donde yo hago preguntas y me respondo sí o no. Entonces, por ejemplo, con el caso inicial, ustedes me dijeron de una vez, eso es un neumotórax. Entonces yo tengo que entrar a mirar, eso no es un neumotórax. Entonces, con lo que yo voy a hacer, voy a decir sí o no. Pero si no es un neumotórax, entonces también tengo que tener unos diagnósticos alternativos y también tengo que ir diciendo sí o no. Entonces, ¿es un neumotórax sí o no? De pronto es un derrame pleural sí o no, o es una intubación monobronquial sí o no, para poder llegar al diagnóstico. Entonces, usualmente son cosas en donde yo me estoy respondiendo sí o no a preguntas específicas. Entonces, cosas importantes. Usualmente el paciente debe estar en posición supina y es en la posición en la que casi siempre nosotros vamos a recibir los pacientes o vamos a tener los pacientes. Pero también podemos tener el paciente que venga ambulatorio y lo podemos tener en posición vertical, sentado, o lo podemos tener en lateral o en prono, pero pues la que casi siempre vamos a tener es la posición supina. ¿Cómo se pone el traductor? Entonces, no sé si en algunas otras charlas les han dicho que por convención, entonces el traductor, el indicador siempre se pone o hacia la cabeza o hacia el lado derecho. En este caso, vamos a poner siempre el traductor con el indicador hacia la cabeza y en posición longitudinal, de manera que nosotros vamos a cortar las costillas en su eje corto. Si el ecógrafo tiene un preajuste de pulmón, debemos ponerlo en preajuste de pulmón. Pero si no tiene preajuste de pulmón, lo que debemos hacer es quitarle los filtros. Porque lo que se ha visto es que en la medida que se le dejan filtros y se le deja toda esa tecnología de software que trata de mejorar la imagen, de pronto lo que hace es disminuir los artefactos, que es lo que nosotros vamos a buscar. Lo que nosotros vamos a ver aquí son artefactos. Son poquitas las imágenes reales, el resto son artefactos. El foco debe ir en la línea pleural. Y la profundidad va a depender de la patología que yo voy a buscar. Entonces, si yo voy a buscar cosas en la línea pleural, pues la profundidad es pequeña, pero si yo voy a buscar en todo el pulmón, tengo que utilizar un transductor adecuado para mayor profundidad. Entonces, ¿qué transductor voy a escoger? Depende de lo que yo quiera. Entonces, si voy a buscar neumotórax, de primera elección puede ser el lineal. Pero si yo voy a buscar un derrame pleural, pues lo que tengo que utilizar es un convexo, o si voy a buscar un síndrome intersticial, también un convexo, y si voy a buscar consolidaciones, pues puede ser o convexo o sectorial, dependiendo de la consolidación. Entonces, en algunos casos en donde yo de pronto no tengo posibilidad de estar cambiando de transductores, pues lo mejor es utilizar un convexo, que me sirve para casi todas. El doctor Lichtenstein, el del protocolo Blue, utiliza es un mini convexo, que pues tiene una huella más pequeñita que le permite meterlo más fácil entre los espacios intercostales. Pero pues con un convexo normal se puede. Con el uso del transductor, cosas también importantes que ustedes, pues si han hecho ecografía y han hecho bloqueos, pues también lo deben saber, es que siempre se debe apoyar la mano para evitar que se le deslice a uno. Los movimientos deben ser suaves, el transductor tiene que estar perpendicular a la pared del tórax y pues utilizar una mínima presión para que no le, primero para evitar otros artefactos y segundo pues para no molestar al paciente. Entonces en protocolos de escaneo depende de lo que yo quiera. Si yo lo que voy a hacer es resolver preguntas rápidas, pues yo no me voy a poner a hacer un protocolo de 8 o de 12 zonas, muchas veces incluso pues yo no voy a poder mirar la parte posterior porque si tengo al paciente en decúbito supino no le voy a poder mirar la parte posterior. Entonces en esos casos se utiliza un protocolo de escaneo de solo 6 zonas, 2 zonas anteriores y una lateral. Con eso yo puedo mirar muchas cosas. Y esos son los puntos blue que describe Lichtenstein. Entonces, un punto superior, un punto inferior, medio y un punto inferior. Entonces, si yo voy a buscar neumotórax, ¿dónde pongo el transductor? En el punto superior. Si yo quiero mirar si tiene derrame pleural o tiene alguna otra cosa así como pues que sea líquido, pues yo me voy para la parte posterior. Y él también habla de un punto que es el PLAPS, que es para buscar en el sitio en donde está el diafragma, que la parte posterior del diafragma,
para mirar si tiene líquido y si aparte de eso tiene síndrome intersticial o si tiene consolidaciones. Entonces, una cosa que es importante es que hay unas guías internacionales de ultrasonido pulmonar y dice que debe ser utilizado por los médicos en el sitio de atención en todos los pacientes que tengan disnea, dolor torácico o síntomas torácicos. Entonces, si a ustedes les llega un paciente de cirugía que venga disnéico o que venga desaturado, pues sería de mucha utilidad utilizar el ultrasonido pulmonar. Entonces, esta es la imagen de una pared torácica, en donde lo que vamos a ver aquí es piel, tejido celular subcutáneo, los músculos de la pared torácica y los músculos intercostales, y vamos a ver aquí una costilla, otra costilla, debajo están las dos pleuras. Entonces, esta imagen no la debemos olvidar. ¿Por qué? Porque muchas veces yo pongo el ecógrafo y entonces me van a decir, listo, la línea pleural es una línea hiperecogénica blanca que yo la voy a ver debajo del ecógrafo o debajo de la línea del ecógrafo, pero puede corresponder a una línea de una fascia. Entonces es importante que identifiquen la línea pleural y la línea pleural siempre está por debajo de las costillas. Entonces, ¿cómo la voy a ver? Entonces, aquí tengo una costilla, acá tengo la otra costilla y la línea pleural por debajo. Entonces, siempre uno tiene que tener en cuenta que la línea pleural está por debajo de las costillas. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo decir, esta es la línea pleural. Me puedo confundir. ¿Sí? Entonces, siempre tiene uno que mirar que tenga una relación con las costillas y queda por debajo de las costillas. Pues yo voy de lo básico a lo complejo, yo no sé de esto ustedes si ya lo habían leído, si no lo habían leído, pero pues es importante que identifiquen eso, porque hay algunas cosas en donde yo puedo decir, no, mira, esta es la línea pleural y no se está moviendo, entonces pues, el paciente tiene un neumotórax y resulta que estoy haciendo identificación de lo que no es. Entonces ahí vamos a empezar a hablar de los hallazgos normales. Entonces lo primero son las líneas A, que son unos artefactos horizontales hiperecoicos que son paralelos a la línea pleural. Y son equidistantes entre uno y otro, y siempre es un múltiplo de la distancia que hay entre la piel y la línea pleural. Ahí, entonces, de esa misma distancia uno la va a ver en profundidad y son las líneas A. Entre la piel y la línea pleural, o sea, si yo tengo aquí piel y línea pleural, esta misma distancia está la otra línea A. Entonces, las líneas A se ven así. Esta es una línea A, esta es otra línea A, acá se alcanza a insinuar otra línea A. ¿Sí? Eso me estaba hablando de que hay aire. La de acá, ¿dónde fue que la apagaron ahorita? Entonces, lo que me está diciendo es que hay aire. Acuérdense que depende de si hay agua o aire, voy a ver los diferentes artefactos. Entonces, esto me habla de que hay aire. Entonces, si el pulmón está sano, yo puedo ver esto, líneas A. Pero el problema es que si aquí debajo de la pleura hay aire porque tengo un neumotórax, también se van a ver líneas A. Porque como les decía ahorita, esto es un artefacto de reverberación de la línea pleural. Entonces puede ser que de acá para abajo no haya nada porque hay un neumotórax. Entonces yo puedo tener líneas A y ser un neumotórax. Pero pues en principio este es el patrón normal. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para distinguir que es un neumotórax? Entonces ahorita vamos a ver. Entonces, es el patrón ultrasonográfico normal, pero puede estar producido o se puede ver en neumotórax, en embolismo o en algunas otras fases de, por ejemplo, en la obstrucción de vía aérea temprana. No se ven cuando hay aumento de la densidad pulmonar. Entonces, si yo tengo líquido, entonces lo que voy a ver es el artefacto del líquido. Entonces voy a ver líneas B u otras cosas. Y otra cosa muy importante es que no se ven o no van a estar presentes cuando yo no tengo el transductor perpendicular. Por eso yo les decía que era muy importante poner el transductor en forma perpendicular y tenerlo fijo. Lo siguiente que voy a buscar es el deslizamiento pleural. Entonces, es el movimiento que hay entre las dos pleuras. Para que uno vea deslizamiento pleural, tienen que estar las dos pleuras unidas y tienen que estarse moviendo. ¿Sí? Eso es un patrón pulmonar normal. Entonces, ustedes tienen aquí
una costilla, otra costilla, esta es la línea pleural, el deslizamiento pleural se ve así. Como ustedes ven por la huella del transductor, lo estamos haciendo con un lineal, porque pues esto es mucho más superficial. ¿Sí? Igual con el transductor, con el convejo también se ve, que esta es con el convejo, ustedes ven aquí, ahí, el movimiento. ¿Listo? Entonces, deslizamiento pleural. Si yo tengo deslizamiento pleural es porque las dos pleuras están unidas. O sea, esto de entrada me descarta neumotórax. Entonces yo puedo tener líneas A y ser neumotórax, pero si yo tengo deslizamiento, no es neumotórax. Entonces está presente en el pulmón normal, pero puede estar ausente cuando las dos pleuras están separadas, ya sea por derrame o por neumotórax, o cuando no tengo una de las dos pleuras en neumonectomía, entonces no voy a ver el deslizamiento pleural. Pero también se puede reducir en algunos casos, como por ejemplo en las atelectasias, en los pacientes que tienen pleurodesis, cuando tengo intubación esofágica o intubación selectiva. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque pues se puede reducir, pero de todas maneras lo que me está diciendo es que las dos pleuras están adosadas. ¿Sí? Entonces ya de entrada, si yo tengo algo de deslizamiento, me está descartando el neumotórax. La otra cosa que es un hallazgo normal es el pulso pulmonar. Entonces el pulso pulmonar es la transmisión del latido cardíaco hacia el tejido pulmonar y hay un movimiento de la pleura que es sincrónico con la contracción del corazón. Si hay pulso pulmonar es porque las dos pleuras también están adosadas. O sea, yo tengo pulso pulmonar, también me descartan neumotórax. Entonces, ¿cómo va a ver uno el pulso pulmonar? Este paciente estaba un poquito taquicárdico, pero ustedes lo ven ahí. Miren que no tiene deslizamiento, pero ustedes ven que el pulmón como que está latiendo con el ritmo del corazón. Entonces, eso es pulso pulmonar. Está presente en el pulmón normal. Si yo tengo, hasta el momento, ¿cómo vamos? Líneas A, deslizamiento pleural, pulso pulmonar, estoy descartando neumotórax. ¿Sí? Porque para que esto se produzca, tengo que tener las dos pleuras adosadas. Cuando se separan las dos pleuras, no hay pulso pulmonar. Y puede estar incrementado cuando hay aumento de la densidad del pulmón, porque se transmite mucho más el latido cardíaco. Si está presente, pero no hay deslizamiento, entonces yo lo que debo pensar es que ese pulmón no se está moviendo. ¿Por qué? Puede ser porque el paciente está en apnea, o tengo una intubación selectiva, o tiene una obstrucción de la vía aérea. ¿Sí? Aquí ya empezamos con algunas de las partes patológicas. Entonces las líneas B. Estas son de las que más se ha descrito, entonces las líneas B son unos artefactos verticales, las líneas A son horizontales, las B son verticales, son hiperecoicas, varias características que son importantes, que son exclusivas de las líneas B. Se originan en la línea pleural, pero van hasta el extremo de la pantalla, porque ustedes pueden ver unas líneas pequeñitas que se originan en la línea pleural, pero que solamente son pequeñas, esas son las líneas Z, ahorita les voy a mostrar unas, que si uno no sabe diferenciarlas entre las dos, uno puede decir, ve, tiene una línea B, y resulta que es una línea Z. Fuera de eso se mueven en forma sincrónica con el deslizamiento pleural, y no se desvanecen, van hasta el fondo de la pantalla. Entonces, esto sería como el prototipo del patrón de una línea B. Pero para uno hablar de que el paciente tiene líneas B, tiene que encontrar más de 3 de estas líneas por espacio intercostal. Porque si yo encuentro solo una, puede corresponder a un septo interlobar o puede corresponder a una zona de atelectasia pequeña. Entonces tiene que ser más de 3 hiperecoicas verticales que se inician en la línea pleural, se mueven con el deslizamiento pleural y fuera de eso ocultan las líneas A. Pueden estar presentes en una condición como por ejemplo un pulmón que esté desinflado porque hay aumento de la densidad de los alvéolos. Pero casi siempre lo que va a mostrar es que hay aumento en el peso pulmonar, ya sea por cualquiera de estos líquidos, agua extravascular por un edema pulmonar cardiogénico, pus, sangre, proteínas, lípidos, células. Cuando las dos pleuras están separadas, entonces no están presentes. Entonces, otra cosa que yo puedo, digámoslo así, como tener en la cabeza, que si tengo líneas B, no es neumotórax. Entonces ya vamos, no es neumotórax. Cuando hay deslizamiento, cuando hay pulso pulmonar,
cuando hay líneas B. Y dependiendo de la cantidad de líneas B, entonces yo puedo también mirar pues cuánto es el compromiso del pulmón. Entonces yo puedo mirar el número de zonas afectadas, o sea, si está solamente en la parte posterior o si se viene también a la parte anterior. Entonces, si las líneas B también están comprometiendo la parte anterior es porque el paciente tiene un mayor compromiso. ¿Qué compromiso? Pues si es un edema pulmonar cardiogénico, entonces está mucho más congestionado, o si tiene alguna otra patología intersticial, pues está mucho más severa. Hay que mirar dónde están distribuidas, si son anteriores, posteriores, cuál es el aspecto de la línea pleural y la cantidad de líneas B por espacio. Entonces, si yo parto de aquí, pues este paciente tiene una lineecita nomás. Por ejemplo, yo estoy en cirugía y tengo un paciente que tuvo un trauma y yo lo estoy reanimando. Y yo le hago una ecografía y le encuentro un patrón pulmonar, entre comillas, normal. Empiezo a meterle líquidos y yo empiezo a ver que se empiezan a aparecer líneas B. ¿En qué debo pensar? Que me estoy sobrecargando de líquidos. Entonces, también me puede servir como guía para la terapéutica que yo estoy ahorita. Ustedes me hablaban de hemodinámico y de la parte cardiovascular, entonces cuando yo estoy reanimando también lo puedo utilizar como herramienta. O si por el contrario, si yo tengo un paciente que está en edema pulmonar cardiogénico y yo empiezo a hacerle el manejo del edema pulmonar cardiogénico, pues él debe venirse hacia el pulmón normal. Entonces, cuantificar el número de líneas B y el grosor me sirve también como indicación de si la terapéutica me está funcionando o si yo me estoy en algún momento excediendo en líquidos y puedo estar alterando al paciente. Entonces, aquí vamos a ver unas líneas B. Entonces, ustedes ven aquí el movimiento pleural, el deslizamiento, y ustedes ven que las líneas se mueven, van hasta el final de la pantalla y se mueven con el deslizamiento pleural. Pero ustedes acá alcanzan a cuantificar, tiene 1, 2, 3, bueno, tiene... En cambio, podemos tener un paciente como este, en donde pues vamos a ver muchas más líneas B. Entonces, este paciente, por ejemplo, pues tiene un compromiso pulmonar mucho mayor. Y aparte de eso, pues tiene también unas anormalidades en la línea pleural, que ustedes se acuerdan ahorita, yo les dije que había que mirar si tenía anormalidades en la línea pleural. Este también tiene anormalidades en la línea pleural. Entonces, este paciente está mucho más comprometido desde el punto de vista pulmonar que el anterior. Entonces, lo mismo, lo que les decía ahorita, si ustedes encuentran esto, pues esto les puede servir como guía, porque si ustedes a este paciente, por ejemplo, le ponen un poquito de PIP, pues deben empezar a disminuir o a desaparecer estas líneas B. La línea Z son artefactos también normales, se originan en la pleura y se mueven con ella, pero a diferencia de las líneas A, estas se desvanecen y no de las líneas B, perdón, no ocultan las líneas A. Entonces, ustedes pueden confundirse y decir, tiene un montón de líneas B y resulta que son líneas Z. Y son estas pequeñitas que aparecen aquí. Estos son normales. ¿Sí? No borran las líneas A y mire que solamente pues, no van hasta el final de la pantalla, sino que solamente es un pedacito chiquito. Puede bajar otro poquito, pero no van hasta el final de la pantalla. Esos son líneas Z, son normales. No tienen ninguna representación patológica. Y eso también hace parte de las cosas que si yo encuentro línea Z, pues también me descartan neumotórax. Entonces, están presentes en el pulmón normal y no se ven cuando las dos pleuras están separadas, que serían el neumotórax. El punto pulmonar, este es el más importante que yo tengo que buscar cuando tengo sospecha de neumotórax. Entonces, lo que yo voy a ver es que hay artefactos verticales en una parte y en el otro no. Entonces, pónganle atención a este punto de acá. Entonces, cuando este punto de acá se corra para allá, ustedes van a ver aquí líneas A, y cuando este punto de acá se corra para acá, alcanzan a ver acá líneas B. Esta es la parte que tiene el neumo, esta es la parte de pulmón que se mete allá, entra el neumo. Eso es un punto pulmonar. Entonces, aquí ustedes ven líneas A, entonces ustedes dirían, no, ese es pulmón normal. No, este es aire. El pulmón normal es este que se está metiendo ahí. Bueno, entonces cuando vean esto ya saben, punto pulmonar, eso es neumotórax. Entonces líneas A y punto pulmonar.
Líneas A, ausencia de deslizamiento, ausencia de líneas B, ausencia de líneas Z y presencia de punto pulmonar, neumotórax. Es específica de neumotórax, pero no siempre, porque pues puede haber cosas que me parezcan un punto pulmonar, pero resulta que son otra cosa, pero puede estar ausente en un neumotórax masivo. Entonces, si el pulmón está todo completamente colapsado, donde las pleuras en ningún punto se toquen, no voy a ver punto pulmonar. Puedo también evaluar que haya presencia de consolidaciones subpleurales. Entonces, puede ser por lesiones inflamatorias, atelectasias, infarto pulmonar o incluso lesiones metastásicas. Entonces, ¿cómo las voy a ver? Entonces, ustedes ven aquí la línea pleural, ustedes ven aquí una costilla, la otra costilla está la línea pleural y ven que debajo de la línea pleural está esta lesión. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser una metástasis, puede ser un infarto, puede ser una infección, puede ser un quiste. Pero entonces uno ya va construyendo como que, bueno, este paciente está saturado y tiene esto, hay que buscarle de pronto otras cosas. ¿Sí? Las consolidaciones, entonces lo que voy a ver es una imagen de anecoica con apariencia como si fuera el hígado. Entonces yo tengo también que hacer la diferenciación entre hígado y consolidación. Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes que yo les decía al principio es que el transductor siempre debe ir con el indicador hacia la cabeza. Entonces, si yo en algún punto veo dos consolidaciones, o una imagen como de hepatización y otra que parece también el hígado y veo una línea así, entonces pues yo debo saber que el hígado es el de abajo, si yo tengo el transductor con el indicador hacia la cabeza, o el de la derecha, y se ve el diafragma, y el de la izquierda sería el que corresponde al pulmón. Y lo que hay es aumento de la densidad pulmonar con pérdida de la aireación, aunque uno puede ver algo de aireación cuando uno alcanza a ver broncograma aéreo. Y pues es porque el pulmón está lleno de algún líquido que incluso pues se puede haber consolidado. Entonces ustedes aquí ven, miren, esta es la línea del diafragma, este es el hígado y esta es la consolidación. Es muy parecido. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un pedazo de pulmón que no tiene aireación. Entonces ustedes ven que tiene pues una apariencia muy similar a la del hígado. Alcanzan a ver aquí algo de derrame y aquí alcanzan a ver otra cosa que ahorita ya les voy a explicar. Pero entonces este pulmón no está aireado. Ahorita les voy a mostrar uno que sí tiene aireación. Entonces el broncograma aéreo se ve dentro de la consolidación, pero se ve cómo entra el aire. ¿Cómo se ve el aire ecográficamente? Hiperecoico, se ve blanco. Entonces ustedes lo van a ver así. Entonces esto es una consolidación y ustedes alcanzan a ver ahí el aire que alcanza a entrar. Entonces ese pulmón se mueve, está consolidado. Esto puede ser un quiste o puede ser de pronto un vaso que cortó así en sentido transversal. Esto de acá sí es derrame. ¿Sí? Por eso es importante lo que yo les decía, mire, como el transductor yo sé que él tiene el indicador hacia arriba, entonces esta imagen de acá es o el hígado o el vaso. Y el de acá es el pulmón y este es el diafragma. Entonces, en este ya ustedes ven aquí que el pulmón se mueve, que está consolidado, pero alcanza a entrarle un poquito de aire. Entonces, esto es broncograma aéreo, eso es lo que uno vería en la radiografía como broncograma aéreo. El signo de la columna es un signo en donde yo voy a ver las apófisis transversas, pero no es normal. O sea, si yo veo la columna es porque hay algo que deja o que me transmite todo el haz de ultrasonido. Entonces, si es un pulmón normal, que es aire, no lo debo ver. Cuando yo empecé a ver la columna es porque hay una consolidación o hay líquido que me transmite el ultrasonido. Entonces, ¿yo cómo lo voy a ver? Pues veo aquí la columna. Entonces, este es un pulmón que está colapsado, aquí tengo líquido y aquí veo la columna. Entonces, cuando yo tengo signo de la columna, debo pensar o en consolidación
o en líquido. ¿Sí? Normalmente no se debe ver. Y ustedes ven aquí pues el movimiento del diafragma. Acá se alcanza a ver como un poquito de densidades dentro del líquido. ¿Sí? El otro es el signo de la cortina. El signo de la cortina uno lo ve en la parte de abajo, contra el diafragma. Entonces cuando el pulmón se expande, que la persona respira, el pulmón se mete y lo que voy a ver es la imagen del pulmón. Cuando el pulmón sube, lo que voy a ver es la imagen del diafragma. Entonces está haciendo así, entra el pulmón, sale el pulmón, entra el pulmón, sale el pulmón. ¿Por qué es importante saber qué es el signo de la cortina? Porque en algún momento yo puedo decir que esto es un punto pulmonar. Mire, pues yo digo, no, pues mira, aquí entra el pulmón y aquí se ve otra cosa, entonces este pulmón que está entrando acá es el punto pulmonar. ¿Sí? Pero miren que yo estoy viendo acá el hígado y acá alcanzo a ver el diafragma. Entonces uno podría decir, eso es un punto pulmonar. Entonces, nuevamente, si el transductor está para la cabeza y aquí están los pies del paciente y aquí está la cabeza del paciente, este es el pulmón, este es el hígado, entonces lo que yo estoy viendo acá es el hígado con el diafragma y el pulmón que entra y sale. En el momento que el pulmón se expande, entonces yo lo veo que entra, y entonces veo la imagen del pulmón, incluso se ven unas líneas B y después se ve abajo el hígado. Entonces, este es el signo de la cortina. Lo que me indica es que el pulmón se está expandiendo y que el diafragma es normal. Es lo normal y eso usualmente se ve en la parte de abajo. Pues también depende qué tan abajo se vea la posición del diafragma, porque cuando el diafragma está muy arriba, pronto un paciente que tenga una distensión abdominal o que tenga una parálisis diafragmática, entonces el signo de la cortina se va a ver más arriba. Si uno tiene la suficiente como acuciosidad y es juicioso y mira con detenimiento, se puede ver también el movimiento del diafragma. Y se ha utilizado la evaluación del diafragma para evaluar si el paciente, por ejemplo, tiene o no posibilidades o qué tan fácil va a ser el destete del ventilador dependiendo de cómo está el grosor del diafragma, qué tanto se engruece cuando se contrae, porque pues en los pacientes que tienen una atrofia de todos los músculos que están mucho tiempo en ventilación mecánica, también el diafragma se atrofia. Entonces no se contrae y no se engruesa cuando se contrae. Entonces es importante también mirar si se engruesa, cómo se mueve y la excursión del diafragma, qué tanto se mueve. Entonces, para extubación. Entonces, aquí en este me quedó muy fácil porque tengo líquido en la pleura, líquido por debajo del diafragma y aquí está el diafragma. Entonces, miren cómo se va a mover el diafragma. Entonces, ustedes ven que acá se engruesa y pues se está moviendo. Entonces, para esto pues es mejor utilizar el transductor lineal porque pues lo que yo necesito es mirar a ver qué tanto se engruesa. Incluso pues hay puntajes en donde yo miro qué tanto se engruesa en reposo y cuando se contrae para saber si tiene un engrosamiento adecuado. Pero yo también puedo mirar si el diafragma se mueve o no, porque yo puede ser que tenga una parálisis diafragmática y no solamente voy a ver el signo de la cortina, sino también voy a ver si el diafragma se mueve o no. O como le estaba contando yo ahorita a Camilo, en pacientes, yo tuve una paciente que le hicieron una cirugía de cuello y empezó a desaturarse, le hice una ecografía y resulta que el diafragma en inspiración subía y en expiración bajaba. ¿Qué le pudo haber ocurrido? Una parálisis del frénico. O sea, tenía una lesión del frénico y tenía parálisis diafragmática. Entonces uno evaluando cómo se mueve el diafragma en el ciclo respiratorio también puede identificar eso, o si está quieto completamente. Entonces, ya sabiendo los hallazgos normales y anormales, pues hay patrones ecográficos. Entonces, está el del pulmón aireado seco, que es el normal, el pulmón húmedo o el síndrome intersticial, el derrame pleural, las consolidaciones y el neumotórax. Entonces, en el pulmón aireado seco, entonces vamos a ver deslizamiento pleural, líneas A, pulso pulmonar, línea Z y el signo de la cortina. En el que tiene síndrome intersticial, que es el que tiene líquido, entonces vamos a ver el deslizamiento, porque ese pues no tiene neumo. Vamos a ver las líneas B, y las líneas B pues van a ser de diferentes densidades, dependiendo de la cantidad de líneas B, qué tan congestionado no está el pulmón. No vamos a ver líneas A, porque las líneas B me las borran, o parcialmente van a estar borradas. Él puede variar en la ubicación, entonces
Si es un paciente que tiene un edema pulmonar cardiogénico o que sea alguna cosa de origen hidrostático, pues las líneas B se van a ver más hacia la parte posterior. Pero si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, una neumonía o que está, por ejemplo, en los pacientes con COVID inicialmente, que ustedes se acuerdan que veían el vidrio esmerilado en el TAC, eso se podía ver también la ecografía, o se puede ver en la ecografía como presencia de líneas B, y entonces uno las va a ver en forma difusa en los dos lados y en la parte anterior también. Entonces, cuando es cardiogénico o es por hidrostático, pues se ve más hacia la parte posterior, pero si es ya otro tipo de compromiso, pues uno lo va a ver también en la parte anterior. Y puede haber anomalías en la línea pleural o subpleural. Hay unos falsos negativos en donde yo puedo tener un síndrome intersticial, pero de pronto no lo veo bien en el ecógrafo. Entonces, los pacientes que tienen un PIB muy alto o cuando no acomodo bien el traductor, por eso les decía que era importante siempre poner el traductor primero con el indicador hacia la cabeza y que esté perpendicular a la pared del tórax. Cuando lo angulo, en vez de ponerlo perpendicular, lo pongo así como oblicuo. O cuando no le pongo la profundidad suficiente. Para yo poder identificar un síndrome intersticial, tengo que utilizar un traductor que me dé profundidad. Porque si yo me quedo con el lineal, pues no me va a mostrar sino solamente los primeros centímetros. Y a veces uno no explora todo el tórax. Entonces, pues si yo quiero mirar a ver si tiene o no síndrome intersticial, pues debo hacer una exploración un poquito más amplia. Falsos positivos de un síndrome intersticial. Entonces, que interpreten mal las líneas Z, que digan, esas son líneas B, y resulta que son líneas Z. O porque algunos artefactos que se originan en el tejido celular subcutáneo son interpretados como líneas B. Entonces, en los pacientes que tienen efisema subcutáneo, pueden presentar líneas similares a las B, pero esas líneas se originan por encima de la línea pleural. Entonces yo voy a ver un montón de artefactos verticales, pero desde más arriba de la línea pleural. Cuando yo tengo esas líneas, esas las han denominado líneas E, por enfisema. Bueno, el derrame pleural, pues yo voy a tener ausencia de líneas A, pues porque lo que voy a tener es líquido. Tampoco voy a tener líneas B, tampoco voy a tener deslizamiento pleural, tampoco voy a tener signo de la cortina, pues dependiendo también de la cantidad de derrame. Veo el signo de la columna, veo el líquido y puedo tener diferentes patrones ecográficos del líquido, dependiendo de si ese líquido es un exudado, si es un trasudado, si es sangre, si de pronto tiene ya en algún momento adherencias, si tiene detritos. Exactamente. Y pues también se van a ver regiones hiperecoicas del pulmón que está colapsado, rodeado por el líquido. Entonces ahí es donde hablan del signo de la medusa. Entonces uno ve como el pulmón así, como flotando en el líquido. Y hablan del signo de la medusa. Falsos negativos, que yo no le ponga el traductor en la parte más dependiente. Entonces yo voy a buscar aquí, mira, no tiene derrame pleural, pero resulta que es que yo tengo que venir a buscarlo atrás. Entonces por eso yo les decía que acordarse que el líquido tiene diferente, digamos así, comportamiento gravitacional con el aire. Si en lo posible uno debiera poner al paciente en posición semisentada para poder examinar bien la parte de declive, en la parte bien de atrás del tórax, pero a veces no es posible. En algunas ocasiones puede haber derrames que están tabicados, entonces pues tampoco los voy a ver. Y puedo confundirlo con algunas consolidaciones pulmonares. Falsos positivos, que resulta que yo estoy viendo el líquido es en el diafragma, o por debajo del diafragma, en el abdomen, y lo confundo o pienso que es líquido pleural. Y en algunas ocasiones pues, puede estar el signo de la cortina ausente por otras cosas. Síndrome alveolar, ya lo que me está hablando es de consolidaciones. Entonces, el intersticial es como líquido en el intersticio que apenas está empezando a hacer como, digamos, como consolidación. Y ya cuando tengo síndrome alveolar es consolidación, entonces no hay líneas A, no hay presencia de líneas B, no hay la imagen de la consolidación, el borde interno puede ser irregular y puede tener broncograma aéreo y también puede tener líquido pleural. Falsos negativos de un síndrome alveolar, entonces
que yo no explore toda el área, entonces no ve, por aquí no tiene, y no le identifiqué porque no le exploré lo suficiente, o porque haya consolidaciones que no estén adyacentes a la pleura. Para poderlas ver tienen que estar pegadas de la pleura. Si están muy profundas, por ejemplo, si tiene una consolidación parailiar, puede ser que no la vea. Dicen los libros que afortunadamente la mayoría llegan hasta la pleura, entonces yo las puedo identificar. Y falsos positivos cuando yo identifico el hígado o el vaso como una consolidación, que fue la diapositiva o la filmación que yo les mostré ahorita, donde yo tengo, pues se ven muy parecidas, pero yo tengo que saber cuál es cuál, y por eso es importante que el transductor esté con el indicador hacia arriba, de manera que lo que uno ve al lado derecho, pues es lo de los pies, entonces ya uno sabe, hacia la parte distal, uno ya sabe que ese es el hígado. En el neumotórax, entonces, puede haber líneas A, no va a haber deslizamiento, no hay pulso pulmonar, no hay líneas B, y puedo encontrar el punto pulmonar. Entonces, de esta manera yo digo, bueno, eso es un neumotórax. Falsos negativos, señor. Dependiendo de cuando uno encuentre el punto pulmonar, uno puede de pronto estimar el porcentaje de... Sí, señor. O sea, si yo inicialmente veo aquí las imágenes yo sospecho el neumotórax y lo pongo acá arriba y no veo el punto pulmonar, y me empiezo a desplazar hacia acá y lo encuentro aquí, el porcentaje es menor que si yo lo encuentro más atrás. Entonces, en la medida que el porcentaje de neumotórax va aumentando, yo voy encontrando la línea, el punto pulmonar cada vez más atrás. Y llega un momento en que cuando el pulmón está todo colapsado, que tiene un neumotórax masivo, puedo incluso no encontrar punto pulmonar. Falsos negativos de un neumotórax, que uno le ponga el transductor en el sitio que es. Que yo venga a buscar el neumotórax en la parte de atrás, pues yo tengo que buscarlos en la parte de adelante. No voy a tener punto pulmonar en el neumotórax que está masivo, en donde tengo un colapso completo del pulmón. En algunas ocasiones, cuando tengo enfisema subcutáneo, pues me queda difícil encontrar el punto pulmonar. En los neumotórax pequeños que sean paracardíacos, pues tampoco los voy a ver. Algunas veces de pronto puede haber una arteria que yo puedo interpretar como punto pulmonar. En el modo M, que es de movimiento, yo puedo ver cuando tengo un neumotórax y cuando tengo un punto pulmonar, yo puedo ver que hay el signo de la playa y de un momento a otro aparece código de barras intercalado con código de barras, con playa, código de barras, código de playa, código de barras playa, código de barras playa. Entonces, yo puedo interpretar eso erróneamente si yo estoy moviendo el transductor. Por eso tiene uno que tener el transductor quieto. Y en algunos casos, pues, se puede fallar en identificar el pulso pulmonar en los bradicardias severas. El paciente que está muy bradicárdico, de pronto yo no alcanzo a ver el pulso del pulmón. No tiene mucho que ver con la presión arterial, pero podría que sí, pues depende también, o sea, a más fuerza que tenga la contracción cardíaca también se va a transmitir hacia los pulmones. Y también depende del qué tan denso está el pulmón. Como les decía ahorita, mientras aumenta la densidad, pues el pulso pulmonar se ve mayor. Falsos positivos del neumotórax. Entonces, cuando las pleuras no se deslizan, porque tiene, por ejemplo, algo que las pega, como podría ocurrir en las adherencias inflamatorias o en un paciente que tenga una pleurodesis, o cuando tengo intubación monobronquial. Entonces, pues yo no voy a ver el deslizamiento pleural, pero no necesariamente tiene que ser que tiene un neumotórax. O cuando tengo un aumento en la aireación del pulmón, entonces tampoco voy a encontrar el pulso pulmonar. O en algunas ocasiones pongo mal el transductor, entonces no alcanzo a ver el deslizamiento pleural. O a veces puedo interpretar el movimiento pericárdico como una transición. Entonces, pues tengo que tener cuidado con eso. ¿Cuándo voy a hacer yo ecografía? Entonces, ahorita pues yo les presenté un caso, digamos que sería como el ideal. Pero si yo tengo un paciente que me llega a cirugía con disnea, o que ha tenido dolor torácico pleurítico, o que está taquimnéico, o que tiene una saturación baja, no explicable por ninguna patología que yo conozca, o tiene hallazgos no explicables al examen físico, entonces yo puedo utilizar la ecografía antes de iniciar el caso, o en el intraoperatorio también.
O a veces en algunas ocasiones cuando hay algunas anormalidades radiológicas que no son claras y yo no puedo, por ejemplo, pues llevar al paciente a hacerle un TAC. Entonces yo puedo utilizar la ecografía. O como les decía ahorita, como monitoría de las maniobras terapéuticas que yo esté haciendo. Ya sea al paciente que le voy a poner líquidos, mirar que no me aparezcan líneas B, o al paciente que está muy congestionado, que yo empiezo a manejarle, digamos así, el edema pulmonar o la causa de la congestión pulmonar, se deben empezar a desaparecer las líneas B. Entonces, en el intraoperatorio, ¿qué hace uno si el paciente se le satura? Lo primero pues es auscultarlo, pero pues la auscultación es muy inespecífica. Después uno empieza a mirar, bueno, ¿será que es que ocurrió algo con la mezcla de gases? ¿O será que no me está funcionando bien el ventilador? ¿O será que tengo un problema de la máquina de anestesia? Y pues opciones ahí, llamo al radiólogo para que venga al técnico de radiología para que me tome una placa. Pues si yo tengo el ecógrafo, pues le hago el ultrasonido de una vez. Y puedo salir de muchas dudas diagnósticas de una. Cuando tengo un paciente urgente, que me lo llevan así como el paciente que yo les pinté desde el principio, entonces pues yo tengo que descartarle o edema pulmonar o neumonía o telectasia o cualquier cosa de estas. Entonces pues yo tengo que, para este diagnóstico diferencial, yo puedo utilizar el ecógrafo. En el preoperatorio, si yo tengo la posibilidad de ver a un paciente que está disnédico, tiene estertores, yo le hago la ecografía, ¿no? Este paciente está como, tiene un síndrome intersticial bastante severo, pues entonces tiene signos de falla cardíaca, pues yo le digo, no, señor, usted no se puede operar, váyase para un cardiólogo, o hay que compensarlo antes de la cirugía. O en algunas cosas, en algunas patologías que me pueden producir dificultades con la oxigenación. En el intraoperatorio, ustedes hicieron el taller de vía aérea. Bueno, pero en el intraoperatorio, además de que yo puedo hacerle una ecografía de la vía aérea para confirmar la intubación, pues también le puedo hacer una ecografía pulmonar. Entonces, si yo tengo al paciente bien intubado, pues los dos pulmones se deben mover, los dos deben tener deslizamiento, los dos deben tener los mismos signos. Pero si, por ejemplo, el paciente me quedó monobronquial, me quedó selectivo, entonces yo voy a ver que aquí hay deslizamiento pleural, por ejemplo, si se fue para la derecha y en el otro veo pulso pulmonar y veo el resto de cosas, pero no veo el deslizamiento pleural. Entonces eso me hace sospechar de que tengo una intubación monobronquial. O si yo tengo que ponerle al paciente un tubo de doble luz y tengo que confirmar que el paciente sí quedó intubado selectivo y que cuando yo ocluya una de las dos luces, el pulmón al que yo ocluya no ventila, pues entonces yo puedo utilizar también la ecografía. Y en el posoperatorio, pues yo puedo hacer evaluación de la hipoxemia en el posoperatorio en recuperación, que hay muchos pacientes que ya sea porque hizo un edema pulmonar o porque tiene de pronto una telectasia, entonces yo puedo evaluar eso con el ecógrafo. Entonces, técnica en supino, el transductor se utiliza en el tercer o cuarto espacio intercostal, ahorita les voy a mostrar los puntos. Se identifica la línea pleural, se deben identificar las líneas A, se debe identificar si hay deslizamiento pleural y el pulso pulmonar. Si no identifico esto, entonces tengo que empezar a pensar en otras cosas. Entonces, anormalidades específicas. En neumotórax, lo primero que va a tener es dificultad con la ventilación mecánica. Empieza a pitar por presión, bueno, una hipoxemia no explicada. Entonces, si yo tengo un paciente que lo tengo intubado y empieza a pitar el ventilador, usted lo ausculta y está como ventilando menos, bueno, se fue monobronquial o lo que está ocurriendo de pronto es que el paciente tenga un neumotórax, entonces, pues usted le hace la auscultación, si de pronto le pusieron un catéter, entonces pues debe pensar más en que sea el neumotórax, entonces usted va y le pone el ecógrafo y ¿qué va a encontrar? Pues no va a encontrar el deslizamiento, no tiene pulso, no tiene líneas B y de pronto le puede encontrar el punto pulmonar. ¿Sí? En un paciente que tenga un derrame pleural, ¿qué voy a tener? Entonces también dificultad para la ventilación por presiones altas, una hipoxemia no explicada, los ruidos respiratorios también van a estar asimétricos. Miren que con el neumotórax, ruidos respiratorios asimétricos, con el derrame, ruidos respiratorios asimétricos, que era el caso que yo les puse al principio. Entonces, ustedes de una vez me dijeron neumotórax, yo les dije, ¿y por qué no puede ser un derrame? ¿O por qué no puede ser una intubación monobronquial? Entonces, ¿cómo hace la diferenciación? Entonces, en el derrame, pues, tiene antecedentes y fuera de eso, pues vamos a tener la imagen hipoecoica con signo de columna y con signo de la medusa. A diferencia del neumo, en donde lo que va a tener es
ausencia de deslizamiento, ausencia de líneas y ausencia de pulso. ¿Sí? En una neumonía, pues, o un SDRA, pues tengo el antecedente, el paciente puede estar con diferentes grados de dificultad respiratoria. Si tiene consolidaciones, pues yo voy a ver el contorno irregular de la consolidación y puede tener presencia también del broncograma aéreo. Voy a ver los artefactos verticales, que son las líneas B. Puede tener derrame pleural, la línea pleural la puedo ver irregular y pues voy a tener un patrón de deslizamiento pleural variable, porque cuando tiene una neumonía complicada que empieza a hacer adherencias, entonces el deslizamiento pleural puede empezar a alterarse. Y puede tener también consolidaciones. Si las consolidaciones son anteriores, eso olvídense que no es hidrostático. Si yo le pongo el transductor en la parte anterior y le veo consolidación, eso no es hidrostático. Si las veo en la parte posterior, puede ser atelectasias o puede ser hidrostático. Pues en el cardiogénico voy a encontrar estertores, puede tener un patrón homogéneo uso bilateral que va a depender de la gravedad y puedo tener la morfología pleural normal. Vamos a tener deslizamiento pleural y líneas A que pueden estar presentes. Cuando tengo intubación esofágica o monobronquial, entonces, pues primero le hago un ultrasonido trastraqueal para mirar que sí está intubado. Pues listo, sí está en la tráquea. Pero resulta que tengo deslizamiento pleural de uno de los dos lados nomás. Entonces puede ser que me haya quedado monobronquial. Puedo observar el movimiento pulmonar con la ventilación que puede ser, digamos, así como transmisión de la insuflación del esófago. Entonces uno puede ver que el pulmón medio se mueve, pero no se ve el deslizamiento pleural. Y el pulso pulmonar está presente. Acuérdense que para que haya pulso pulmonar las dos pleuras tienen que estar pegadas. Entonces, pues si yo no veo que se deslice, pero veo pulso pulmonar, ese paciente no tiene neumotórax. En el embolismo, pues tiene los factores de riesgo, tiene ausencia de líneas B, puede tener deslizamiento pleural normal, puede tener pulso pulmonar, patrón de líneas A, pero puede haber consolidaciones pequeñas y pues cuando uno está sospechando un embolismo pulmonar, uno tiene que extender a parte vascular, porque en el embolismo pulmonar usualmente es de trombosis venosa profunda. Entonces, en ese caso uno tendría que extender la ecografía y empezar a mirar las femorales, empezar a mirar los vasos grandes. ¿Sí? En los pacientes con exacerbación de asma o de POC, pues lo que voy a ver son patrones de líneas A, ausencia de consolidaciones y ausencia de derrame pleural, y usualmente pues se ve en las regiones posterolaterales. Entonces, ya teniendo todo esto, entonces ustedes tienen que más o menos construirse una imagen. Entonces, le encuentro líquido, líneas A o aumento de densidad. Entonces, si tiene líquido, pues yo tengo que pensar o en derrame o un hemotórax. ¿Sí? Entonces, dependiendo del paciente, pues uno ya tiene que empezar a pensar. Por ejemplo, el paciente que yo les puse ahorita, entonces, si le encuentro líquido, pues yo puedo pensar más bien como en un hemotórax, porque fue un paciente de un trauma. Si tiene patrón de líneas A, entonces yo tengo que empezar, bueno, ¿tiene deslizamiento pleural? No. ¿Tiene pulso pulmonar? Tampoco. ¿Tiene artefactos verticales? O sea, ¿tiene líneas B? No. Entonces yo puedo sospechar que tiene un neumotórax. Entonces tengo que empezar a buscarle el punto pulmonar. Si tiene punto pulmonar, confirmado el neumotórax. Pero si tiene deslizamiento, tiene pulso, tiene artefactos verticales, pues es un pulmón normal. Y si tengo aumento de la densidad, entonces yo tengo que mirar si es solamente patrón de líneas B o ya tiene consolidaciones. Si es patrón de líneas B, si es difuso o focal. Si es difuso, pues yo tengo que pensar en una cosa, por ejemplo, un edema pulmonar cardiogénico o una sobrecarga hídrica, por ejemplo, en un paciente que yo estoy reanimando y le estoy metiendo líquidos, o un paciente renal que esté sobrecargado de volumen. O si es focal, entonces yo puedo pensar de pronto en una patología más localizada. O si tiene consolidaciones, pues entonces yo ya tengo que empezar a mirar si son pequeñas subpleurales o un área grande, ya sea que tenga una neumonía localizada o un tumor o alguna cosa en el pulmón. No todo es tan lindo, entonces también la ecografía tiene limitaciones. Entonces, si tiene vendajes el paciente, pues es muy difícil. Si el paciente tiene enfisema subcutáneo, también el enfisema me va a alterar la imagen ecográfica. Entonces, una cosa que se sugiere
es que cuando tenga enfisema subcutáneo es hacer presión con el transductor y dejarlo ahí un momento mientras el aire se desplaza para poder ver las estructuras que están por debajo del enfisema. Otra limitación es que yo ponga mal el transductor, que no lo ponga perpendicular, sino que lo ponga en forma oblicua. No escanear las áreas de interés, por eso les decía, yo tengo que saber más o menos qué voy a ir a buscar para saber dónde lo busco. Yo no voy a ir a buscar un motor acá ni voy a buscar un derrame en la parte anterior. Entonces, si yo le voy a buscar un derrame en la parte anterior, pues no lo voy a ver. En los obesos también a veces puede ser difícil por la cantidad de tejido antes del pulmón. Algunas lesiones que no llegan a la línea pleural, entonces también puede pues, limitar la visión de esas lesiones cuando son lesiones que están muy centrales y pues que solamente es una guía diagnóstica, eso no es para hacer diagnósticos definitivos. Entonces volvimos a nuestro caso. Con todo lo que ustedes ya me han escuchado, tenemos nuevamente nuestro caso. Entonces ya dejaron de ladito un poquito solo el neumotórax, ¿cierto? Joan estaba aquí al principio que cuando le presenté. Ok. Entonces, pues siempre dijeron neumotórax. ¿Sí? Entonces resulta que al paciente le hacen la ecografía y esta es la ecografía. ¿Qué están viendo ahí? Pero no se ve deslizamiento pleural. Entonces, ¿qué tiene de paciente? No, derrame no. Puede tener neumo o no, o una intubación selectiva. ¿Sí? Porque yo no estoy viendo el movimiento de las pleuras. Entonces puede ser de pronto que lo que tenga es una intubación selectiva porque las pleuras no se están desplazando. Entonces puede ser o un neumo o una intubación selectiva. Pero ustedes ven que hay movimiento, tampoco tiene pulso pulmonar ni tiene ninguna otra cosa. Entonces hay alguna de esas dos puede ser. Pero resulta que a ese paciente aquí está con un traductor lineal que solamente me muestra la línea pleural. Entonces yo cogí y le hice la ecografía, pero con el traductor, con el convejo, y mire, nuevamente ustedes ven, se contraen los músculos, ustedes ven líneas A, líneas A, líneas A, líneas A, y no hay deslizamiento pleural. Entonces, podría ser cualquiera de las dos, pero pues aquí a este habría que buscarle a ver si tiene punto pulmonar para ver si de pronto lo que tiene es un neumotórax. ¿Sí? Pero resulta que le hicieron la ecografía y lo que le encontraron fue más bien esto. Entonces esperen que pare y ya les muestro que. Entonces, aquí alcanzan a ver esta línea, es el diafragma. Entonces, tiene el diafragma, por encima del diafragma tiene derrame y aparte de eso tiene una consolidación y ustedes alcanzan a ver que el pulmón entra y sale. Entonces, este tiene de las tres cosas, tiene signo de la cortina, tiene derrame y tiene una consolidación. Entonces, este paciente, pues posiblemente lo que tiene es un neumotórax. Aquí ve el signo de la columna. Mire que el signo de la columna aparece cuando está el líquido, pero cuando se mete el pulmón desaparece. ¿Y si tiene esto? Entonces, hígado, diafragma, líquido y esto que es el pulmón. No, no, ya ahorita le muestro el signo de la medusa. Entonces, si ustedes encuentran esto, pues usted ve que la densidad de este tejido es muy parecida a esto. Yo podría estar hablando de que el paciente, si en el contexto de un trauma, puede ser una contusión pulmonar. Entonces, a este, ustedes de pronto piensan, bueno, de pronto sí le pasa un tubo de tórax a este, ¿cierto? Pero si es a este sí hay que pasarle un tubo de tórax probablemente. Y si tienen este,
pues no le pasan un tubotórax, sino que lo que hacen es manejarle la contusión. ¿Listo? Este es un paciente que tiene broncograma aéreo. Entonces esto, por ejemplo, es un paciente con una neumonía que tenía broncograma aéreo. Sí. Este, por ejemplo, es un paciente que tenía derrame y el derrame está tabicado y tiene unas lesiones dentro del líquido. Y la que me gusta a mí, que es la que digo yo que está muy pocas veces la van a ver. Y si encuentran esto, ¿qué piensan? Joan, ¿qué dice? ¿A qué le parece esto? Pues no es líquido claro. Definitivamente no es líquido claro. Entonces, si encuentra eso, ¿qué puede ser? En un contexto de un trauma. Hemotórax. Entonces, ustedes ven aquí el pulmón, este es el signo de la medusa. Ustedes lo ven ahí así. Mírenlo cómo se mueve. Ella se mueve, o se mueve ahí el pulmoncito en medio de ese líquido. Y lo que ustedes ven aquí es la densidad del líquido, que es diferente, o sea, es un líquido que no es, tiene un montón de cosas adentro, cosas que en este caso era sangre. Esto era una paciente que tenía un hemotórax. Entonces ustedes ven signo de la columna, aquí está consolidado, aquí está el líquido y dentro del líquido se ve ese movimiento. Esto es un hemotórax. Entonces este líquido es diferente a este, en donde ustedes lo ven que no tiene casi nada adentro. ¿Sí? Entonces uno también cuando mira el líquido tiene que mirar qué densidad tiene el líquido y si tiene de pronto elementos dentro del líquido que le puedan hablar a uno o de que es por ejemplo, un derrame pleural complicado como el que tenía las adherencias y de pronto tiene pedazos de fibrina dando vueltas o puede ser de pronto sangre como en el último caso que les mostré o si es líquido puro. Pero el hemotórax, mientras no esté coagulado, siempre se le va a ver así como líquido. Sí, pero si es muy pequeñito, de pronto sí. Pero entonces, si usted está sospechando un hemotórax pequeño, ¿dónde lo busca? Entonces se viene bien para atrás. Entonces, cuando usted sospecha que tiene un hemotórax y pues este paciente sí debe tener algo de líquido, usted se viene lo más para atrás que pueda buscando el punto en donde el diafragma se encuentra con la pared torácica. ¿Sí? Entonces, uno también tiene que tener eso en la cabeza para saber a dónde va a ir a buscar. Si usted sospecha que tiene líquido, no lo encuentra aquí, pero se viene bien para atrás, puede que lo encuentre. ¿Ok? Listo, entonces vamos a pasar aquí con nuestro modelo. Nuevamente. Está en stand-by. Ahí. Bueno, vengan para acá muchachos porque esto lo van a hacer ustedes. Yo no le preguntaba al paciente el nombre de la víctima. Wilmer. Bueno. Bueno, entonces, cuando ustedes, no sé si ustedes han leído lo del protocolo Blue, que en donde hablan de los puntos de Blue. Entonces usted coloca las manos. Entonces, la mano la coloca adyacente a la clavícula, la otra mano la coloca aquí pegada, coja este dedo para arriba, bueno, que le queden los dos dedos pegados, los dos índices. Eso, entonces el primer punto, deje la mano ahí. El primer punto sería en la unión entre el medio y el anular, aquí. El segundo punto sería acá. ¿Listo? Entonces el primer punto sería aquí. Y el tercer punto, entonces, por debajo de la línea de la tetilla, con la línea axilar media.
¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer la insonación del paciente. Recuerden, el transductor debe estar perpendicular a la pared del paciente. El otro. Este está como. ¿Me tienen un segundito el micrófono, por favor? Tenga alguna. Yo creo que es mejor utilizar ese. Bueno, entonces miren una cosa que les voy a mostrar aquí. ¿Esas son líneas A? No, correcto. Entonces, por eso, si ustedes ven líneas A, no siempre es indicador de un pulmón normal. El pulmón normal las tiene, pero que las encuentren no quiere decir que el pulmón es normal. ¿Sí? Es diferente. Si ustedes se ponen ahí y encuentran líneas A, pues ustedes pueden pensar que es un pulmón normal o puede ser otra cosa, pero pues si es un pulmón normal tiene que tener líneas A. Aquí, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Entonces es hay como una interfase entre el gel y el aire, que en este caso pues no tenemos línea pleural, pero entre el gel y el aire también hay una interfase, entonces por eso ustedes ven un montón de artefactos de reverberación, que eso es lo que constituye las líneas A. Entonces, Pablo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo va a poner el traductor? Pues primero que todo, mire que el indicador esté hacia la cabeza. Entonces, este es el indicador. Las costillas que no me corto. Entonces, siempre el indicador hacia la cabeza y debe colocarlo en el primer punto, que sería acá. Entonces, cuando uno va a buscar neumotoras, pues siempre debe buscar en la parte más alta. Suavecito. Entonces, debe ubicar el transductor, perdón, de manera que usted vea costilla y costilla. Eso es lo primero que ustedes deben buscar. Entonces, si están procesando una motora rápidamente, pues pusieron un suclado o pusieron un bloqueo clavicular o un bloqueo intraclavicular, bueno, como lo habían puesto, y quieren descartar una motora, lo primero que hacen es, ¿tiene el desconecto? Lo apagué. Fue Joan que lo apagó. Listo, entonces ustedes ahí ven, listo. Váyase para el otro punto. Entonces aquí se ve muchas más líneas A. Ve el deslizamiento pleural y ve muchas más líneas A. No. No, ahí no tiene líneas B. ¿Esta? Ahí sí sé, pero son más de 3 cifras. Puede ser que de pronto tenga nomás unita que puede corresponder a algún septo interlobar. Sí. Listo. Y ahora para el otro punto. Entonces, nuevamente lo mismo. Entonces, si usted se corre un poquito hacia caudal, aquí ve el hígado. Entonces sube hacia otro poquito. Toma aire profundo. Ahí ustedes ven el signo en la cortina. Entonces, ahí ustedes ven. Bueno. Entonces, ustedes ven ahí el signo en la cortina, entonces ven que aparece. Esto es pulmón y esto es hígado. Toma aire profundo. Como de pronto el pulmón de él está pegado al diafragma, no lo alcanza a ver. Porque el pulmón no le deja ver el diafragma. El tejido pulmonar no le deja ver el diafragma. Acá sí lo alcanza a ver un poquito. Esta es la línea del diafragma.
pero como el pulmón no le deja pasar el ultrasonido, no lo ve. ¿Mm? Bueno, entonces, a Joan le tocó utilizar el gomel. No, eso no puedo. Entonces, el indicador es este. Pues venga, echémosle un poquito de gel. Él se lo vende. Acá sí lo vendo. ¿Sí lo trae? ¿El butterfly? Sí. Ah, el butterfly. Esta es la marca que manejamos nosotros. ¿Ese cuánto vale? Entonces vamos a mirar identificarle la línea pleural. Mire, aquí se le identificó. Corre un poquito el traductor hacia acá. Lo tiene de pronto muy arriba. Entonces mire, aquí tiene una costilla, aquí tiene la otra costilla y ella me identificó la línea pleural. Ah, qué bueno. Uno también puede identificar las líneas. ¿Ese el mismo tiene todos los tipos de traductor? No. Cambia es como la... Entonces mire, si ve, aquí está una costilla, aquí está la otra costilla, esta es la línea pleural. Entonces aquí estamos identificando la línea pleural con el software de la tableta. Y en la parte de abajo, cuando ustedes congelan la imagen, pueden ver acá. Sí, pero entonces, sí, aquí está la línea pleural y aquí pueden poner las líneas para contabilizarlas y hacerla. Son 3, 4 y hacer un reporte estructurado como para que puedan hacer un comparativo de los dos primeros. ¿Vio? Y este es un ADN, color pulsado. Entonces, digamos, el que tiene el otro, pues las otras vistas. Déjalo ahí. Bueno. ¿Devolver aquí? Entonces, cuando ustedes les hablan del signo de la playa, es este. Entonces, esta es la línea pleural. De acá para acá es tejido grueso cutáneo piel y de ahí para allá es pulmón. En este usted me puede hacer lo que hacemos en este, de ponerlo uno al lado del otro. Tocaría girar la imagen. No lo pone. Entonces miremos en este. Sí, póngalo ahí, si quiere para que lo vea más. Lo colocamos ahí. Vamos a ponerlo en modo M. Entonces, ¿dónde está bien el pulmón? Aquí. Deje el traductor quieto. Ahí, eso ahí. Entonces, ahí lo ponemos en el modo M. Entonces, tenemos ahí, pero no se está viendo bien la playa. Ahí está el mar, pero no se ve bien la playa. Pero miramos a ver en otro punto. Aquí. ¿Sí? Y miremos a ver cómo le cambiamos acá al otro. No se ve. Ahorita me lo mostraba para ver, correlacionar cuál es la línea pleural. La línea pleural es esta más blanca que se ve acá. Entonces ustedes ven aquí el signo de la playa y el signo, o sea, la parte de arriba es el mar, que es lo del tejido celular subcutáneo y hasta la línea pleural, y la parte de abajo es la parte de pulmón. Entonces, la misma maniobra que hicimos ahora. Entonces, espérese un segundito, vamos a cambiar el traductor. ¿Me tiene acá un segundito? Aquí estamos viendo el deslizamiento pleural, ¿cierto? Dale un poquito de profundidad. No respire. ¿Alcanzan a ver que se mueve? Entonces se lo pongo a este lado, que es un poquito más, como el corazón está de este lado, le transmite un poquito mejor.
respire. Ese es el pulso pulmonar. Respire nuevamente profundo. Tome aire. Bótelo todo. No respire. No es sliding, sino que como que es así. Hace así. Nuevamente respire. ¿Sí? Bueno. ¿Y cómo se vería un neumotórax en vida real, en la imagen real? Si me deja que lo chuse. Me dijo que no se iba a dejar chuzar. Entonces ustedes aquí van a ver. ¿Sí lo ven? Y si yo lo pongo en modo de... Entonces ustedes ven intermitentemente, signo de la playa, código de barras, signo de la playa, código de barras, cuando el punto pulmonar entra y sale. Preguntas, si les llama la atención, les pareció chévere. Ustedes ya saben, cuando ustedes de pronto tienen un paciente que llega a cirugía, que tenga problemas de oxigenación, que de pronto lo encuentran como desaturadito, pues cojan su ecógrafo, que ustedes lo tienen ahí para los bloqueos, y utilícenlo con el paciente. Pues pueden ir a buscar, hacerle un poquito de ecografía pulmonar y mirar a ver si ustedes le encuentran que tiene un síndrome intersticial, entonces venga, usted ha tenido gripa, ha tenido síntomas respiratorios, mirarle las piernas a ver si de pronto tiene signos de falla cardíaca. Y si uno empieza a encontrar cosas, pues ya puede ir extendiéndose a otro tipo de exámenes. Entonces, si es lo que están sospechando pronto es una falla cardíaca, entonces pueden coger y hacerle una ecografía, por lo menos hacerle un barrido ecográfico al corazón y mirar a ver cómo está la contracción de los ventrículos y mirar a ver si de pronto tiene un derrame pericárdico, o si están sospechando que tiene un tromboembolismo pulmonar, pues venir y mirarle las venas. O sea, ya teniendo la herramienta es mucho más fácil. Nosotros en Americana a veces lo usamos de vez en cuando, pero pues no lo usamos muy frecuentemente, pero deberíamos hacerlo. Y aprovechar que lo tenemos a la mano. El serológico una vez se pasó un central y su clavio y todo que tuvo. Hubo entonces se le hizo un protocolo Blue y se identificó punto pulmonar y todo y se le pasó un tubo. De una vez al tubo. O por ejemplo, si ustedes ponen un bloqueo interescalénico y el paciente empieza con dificultad respiratoria, no, pero no tiene neumonada y se van acá abajo y el diafragma quieto. Entonces ya con eso ya hacen la identificación de qué fue lo que le pasó. Sin ponerse a tomarle radiografía, sin tener que estar pues demorando el diagnóstico. Entonces, pues tiene muchas utilidades, que lo que pasa es que uno muchas veces no las tiene como en la cabeza, pero pues espero haberles dado como un esquema de cómo son, o sea, qué orientación le pueden dar ustedes a una herramienta que tienen a la mano, porque pues si tienen el ecógrafo es bajarlo de aquí del cuello al tórax. Y ese esquema mental de líneas A, líneas B, líneas C, pues movimiento ese parece muy chévere. Uno se organiza mucho más fácil. Incluso en el protocolo luego ellos lo ponen como perfil A, perfil B. Más o menos que tienen para eso. ¿Listo? Muy bien. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado. Sí, chévere. Gracias. Pero yo lo limpio.